Gloria a Dios, para meditar una vez más en la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn, ¿verdad? Sí, hermanos, Señor la bendiga a nuestra hermana. El día martes creo que fue que se lastimó su dedo la hermana, pero gracias a Dios aquí está la hermana echándole ganas. Y qué bueno, ¿verdad? Que el Señor la bendiga y la fortalezca. Oremos por Beto, hermanos, pues él tiene, la verdad, muchas dificultades en su cuerpo. Oremos para que el Señor obre un milagro en su vida, amén, hermanos. Y oremos por su mamá también, ¿verdad? Que no llegaron el día de hoy. Nuestra hermana también, a nuestra hermana Costa no la vemos por acá. Pues oremos, ¿verdad? Por la necesidad que también está ahí en la casa de la hermana por Daniel, para que el Señor haga un milagro en su vida, amén, hermanos. Gloria a Dios. Y sigamos orando. Oremos por Jonathan. Se llama el muchacho, el que está enfermito, hermanos, allá en Nueva York. Oremos por él, que solamente el Señor es el único que puede también hacer un milagro, amén, en su vida, amén, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Y así oremos por las diferentes necesidades, amén. Y el Señor Él es el único que puede contestar todas las peticiones, amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estudiar entonces la palabra del Señor, hermanos. Vamos a ir a la primera carta a Timoteo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, en el nombre del Señor Jesús. A Él sea la gloria y la honra por siempre. A nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermanos, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Gloria a Dios. Versículo 20, hermanos. Aleluya. Dice el verso 20 y el verso 21, amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, ¿qué sucedió, hermanos? Se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Tome su asiento, hermanos. Santo es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, amén. Aquí en este versículo, amén, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le dice a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado. Y luego le dice: evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando, amén, la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, ¿qué sucedió? Se desviaron de la fe, amén. Y usted sabe que hay muchas corrientes, pues en el mundo hay diferentes doctrinas, amén, diferentes religiones. Y en el caminar cristiano, hermanos, hemos visto gente que empiezan, por decir así, con los testigos de Jehová, y luego con los del nombre, y luego se van con los judíos, y bueno, es una cuestión bien tremenda. Y eso sucede, hermanos, precisamente por la cuestión de admitir, de concebir falsas doctrinas, de no tener un enfoque en sí en lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona inclina su oído a falsas doctrinas, ¿verdad?, a falsas deidades, entonces se empieza a contaminar aquella persona. Y en ocasiones uno dice: bueno, voy a escuchar esta tal persona, ¿verdad?, de tal religión, para ver qué está pasando. Pero déjeme decirle algo, hermano, en este asunto, que aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, es completamente evitar todas esas cosas. Usted puede decir: yo soy maduro, ¿verdad? Y estoy fuerte en el Señor.
Pero la palabra del Señor mejor nos dice a nosotros que tenemos que evitar completamente todo lo que no es completo, lo que no es conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es muy fácil, hermanos, uno contaminarse con las cosas, con las falsas enseñanzas. Sí, es importante que nosotros nuestro oído, ¿verdad?, lo inclinemos a escuchar solamente lo que es la palabra del Señor. Amén. Si alguien viene predicando del Señor Jesucristo, tiene que predicar conforme a lo que está escrito en la Biblia. Si esa persona no está predicando conforme a lo que está escrito en la Biblia, hermano, a mí no me conviene estar escuchando a esa persona. Amén. Porque si no, hermanos, después es cuando salen, ¿verdad?, muchas otras cosas de la gente que empiezan a actuar de una manera diferente. Yo conocí a un hombre que era de la iglesia, amén, y se había convertido al Señor, pero empezó a escuchar una secta, ¿verdad?, de hombres que se creen judíos y son latinos, igual que nosotros, amén. Ni siquiera ni de descendencia israelita son. Y este hermano, por estar escuchando tanto a este tipo de gente, terminó contaminándose, hermanos, y apartándose de la verdadera doctrina, amén, y siguiendo esa corriente, amén, del error. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Y entonces aquí el apóstol Pablo le dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y le dice: evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amén. Pablo también escribe, hermanos, a los Gálatas. Amén. Leamos en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 dice ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el versículo 4 dice: y esto a pesar de falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El verso 5 dice: a los cuales ni por un momento, ¿qué dice, hermanos?, accedimos a someternos. ¿Para qué, hermanos? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Mire qué importante es esto, lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Para que la verdad del evangelio permanezca en nosotros. Amén. Vienen, repito, diferentes corrientes, amén, de diferentes religiones o sectas que también profesan creer en Dios. Amén, hermanos. Juan dice también que si alguno, ¿verdad?, viene a donde estás tú en tu casa, viene y con una doctrina, pero no conforme a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, dice que ni le recibáis en casa y ni le digáis bienvenido. Paz de Cristo, hermanos. Por eso le digo que hay mucha confusión en muchas personas, porque dice la gente: no, pues todos los caminos nos llevan a Dios. Amén. Pero no es así. La Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado en estas cosas. Amén. De saber nosotros discernir lo que se esté hablando, cuando aquello verdaderamente es conforme a la palabra del Señor, y, ¿verdad?, cuando aquello no es conforme a la palabra del Señor Jesucristo. ¿A quién le conviene este asunto, hermanos? A nosotros nos conviene este asunto, de tener muchísimo cuidado, ¿verdad?, de lo que escuchamos. La otra vez mencionábamos detalles, ¿verdad?, que se escuchan incluso entre los cantantes cristianos, en algunos, palabras que no van conforme a lo que realmente enseña la palabra del Señor. Como la expresión esa que mencionaba, ¿verdad?, de que desata la gloria de Dios. La gloria de Dios no está cautivada. Paz de Cristo, amén. Más bien dice su palabra que el Señor llena, ¿verdad?, con su gloria toda la tierra.
Bendito el nombre de nuestro Dios. Y que más bien donde está la gloria de Dios, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y así muchas cosas, y eso lo escucha a veces uno entre los hermanos también del nombre. Pero eso es precisamente porque no tienen cuidado realmente de lo que están alimentándose. El alimento espiritual tiene que ser conforme a la palabra del Señor, para que de esa manera nosotros, espiritualmente hablando, amén, crezcamos bien para la salvación. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. O sea, Pablo nos habla, gloria al Señor Jesucristo, habla este asunto, ¿verdad? De que no se dio, no permitió nada. Se introdujeron personas que venían, ¿verdad?, con otra corriente, repito, con otra doctrina, no una doctrina conforme a la palabra del Señor. Y Pablo dice, ni por un momento cedimos. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Cuando alguien viene a mí y me dice, no, pues esto es de parte de Dios, pero yo sé de dónde viene el asunto, yo le digo, ¿sabe qué? Yo leo la palabra del Señor, yo leo la Biblia con respeto y así nomás. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesús. Todo esto es importante, hermanos, porque hay tantas cosas, tanta, ¿verdad?, falsa doctrina y falsos maestros en estos días que tiene uno que tener muchísimo cuidado de lo que escucha, de lo que mira. O sea, tienes que tener uno realmente, hermanos, una firmeza en el Señor para decir, esto no es conforme a la doctrina de Cristo. La actitud de Pablo, ¿verdad?, de no ceder a nada, es una actitud, hermanos, ejemplar. Es algo que también nosotros debemos de hacerlo. Pablo fue, usted sabe, fue un hombre de Dios. Amén, fue un apóstol. Y fíjese, si podemos decir, es que a veces la gente dice, no, pues que yo estoy maduro, o yo estoy muy fuerte en el Señor, o yo tengo muchos años en el Evangelio. Pablo fue un hombre que el Señor usó de una manera tremenda. Amén, hermano, ¿sí me explico el punto? Amén. O sea, el apóstol Pablo dice, no cedimos a nada, completamente, ¿verdad?, desechamos todo aquello. Alabe al Señor Jesucristo, hermanos. Santo es nuestro Dios, aleluya. Vayamos a Colosenses, hermanos, capítulo 2. Aleluya. Colosenses capítulo 2. Dice ahí la palabra del Señor. Dice el versículo 4, hermanos. Amén. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. El verso 4, lo vuelvo a leer. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Gloria a Dios. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando él dice, y esto os digo? Gloria a Dios. Y esto lo digo. Amén. Si leemos nosotros, hermanos, desde el versículo 2, gloria al Señor Jesús, dice, para que sean consolados. Amén. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El verso 3, note usted, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de qué más, y del conocimiento. Y esto lo digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras que persuasivas. Amén. O sea, ¿dónde está, hermanos, los tesoros de toda la sabiduría y del conocimiento? Están en Cristo Jesús. Amén. O sea que fuera de la doctrina de Cristo Jesús, hermanos, lo demás es vano, no sirve para nada. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos.
Por eso dice Pablo, pues, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque comúnmente, ¿verdad?, la persona que no ama al Señor Jesucristo, hermanos, usa palabras persuasivas para engañar a las personas, para apartarlos del camino del Señor. Entonces, que el diablo es tremendo, hermanos. Amén. Es lo que dice a Timoteo Pablo cuando dice en la 1 Timoteo 4, ¿verdad?, que dice que algunos apostatarán de la fe. Dice que el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Dice, por la hipocresía de hombres corruptos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces, aquí, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos dice, hermanos, que nadie os engañe, porque hay mucha gente que habla, ¿verdad?, muy bonito, amén, que realmente su vida es otra. Paz de Cristo, hermanos, amén. Y son de ese tipo de gente que tiene mucha labia, mucha palabra para persuadir a aquellos que no estén firmes, porque una persona que está firme en el Señor rápido dice: hey, párale, eso no es así conforme a la palabra del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo nosotros estamos en sí, estamos completos. ¿Por qué? Porque Él es, ¿verdad?, la sabiduría. Él es, hermanos, el conocimiento, el que nosotros necesitamos, ¿verdad?, saber más. Ahora, la palabra sabiduría, hermanos, en el griego es una palabra que se conoce mucho, que incluso a personas se le nombra. Esa palabra griega es Sofía. Y Sofía no solamente quiere decir sabiduría, sino que también quiere decir habilidad. Note usted la expresión, amén, gloria al Señor Jesús. En quien están escondidos, el verso 3, lo vuelvo a leer, todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. Amén. Ahora, ¿por qué están estas dos palabras? Sabiduría y conocimiento. Bendito el nombre de nuestro Dios. La sabiduría, hermanos, es la habilidad para poner por obra el conocimiento. Paz de Cristo, hermanos. Si lo estamos comprendiendo este asunto. Necesitamos nosotros la sabiduría de Dios. Usted puede tener el conocimiento en la palabra del Señor, pero necesitamos la sabiduría. ¿Para qué? Para aplicar, amén, el conocimiento bien, conforme a la voluntad del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Es como la gente cuando, amén, pues las encuestas dicen que muchas de las personas que ganan la lotería, ¿verdad?, que de ser, ¿verdad?, pobres, pues se puede decir, de un día para otro ser millonarios, amén, la mayoría terminan bien mal. Son muy pocos los que realmente, ¿cómo se puede decir?, superan ese cambio drástico. Muchos terminan lamentablemente en las calles, hundidos en los vicios, ¿verdad?, en el pecado, en la maldad, porque de no tener nada y de repente tener mucho dinero, pues no sabían qué hacer con el dinero y se desordenan la mayoría de la gente. Entonces, hermanos, o sea, nosotros podemos tener mucho dinero. Ahora, si no tenemos la sabiduría para cómo administrar ese dinero, ¿verdad?, entonces nuestra vida se va a convertir en un completo desorden. Paz de Cristo, hermanos. Amén. En lo espiritual, hermanos, nosotros tenemos el conocimiento, pero necesitamos la sabiduría. ¿Para qué? Para aplicar el conocimiento. O sea, el Señor Jesús nos enseña en su palabra lo que es la doctrina de santidad, amén, la doctrina de bautismos, la doctrina de, ¿verdad?, imposición de manos. O sea, el Señor nos enseña los principios, los rudimentos de la doctrina de Cristo, amén, y podemos nosotros conocerlos. Pero ahora el asunto es que necesito yo la sabiduría del mismo Señor Jesucristo para cómo
Amén, hermanos, para cómo aplicarlo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesús. Por eso aparecen las dos palabras, hermanos, que en el Señor Jesús está todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. La sabiduría, ¿para qué nos sirve? Para saber aplicar bien el conocimiento. Paz de Cristo, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Santo es nuestro Dios. Podemos leer ejemplos de este asunto, hermanos. Amén. Si gusta poner un separador ahí en Colosenses, porque vamos a regresar ahí al capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 7. Gloria al Señor Jesús. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Dice Eclesiastés capítulo 7. Gloria a Dios. Al Señor Jesús sea la gloria y la honra, porque Él es digno. Eclesiastés capítulo 7 dice el versículo 11, dice, oiga, buena es la ciencia. Hablando de la ciencia, está hablando del conocimiento, hermanos, el conocimiento de Dios. Dice, gloria a Dios, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, o sea, para los que tenemos vida, ¿verdad? Dice el verso 12, porque escudo es la ciencia, note usted, y escudo, ¿qué es más, hermano? El dinero. Ahora, más la sabiduría, ¿qué hace? Excede en que da vida a sus poseedores. Amén. La ciencia es escudo, amén, porque cuando el Señor le enseña a uno que conozca a uno, ¿verdad?, lo que realmente está mal delante del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Es escudo si aquella persona, ¿verdad?, no se presta al pecado. Amén. Porque ya tiene el conocimiento. ¿Sí me explico, hermanos? El dinero también es escudo porque, ¿verdad?, cuando hay una necesidad, el dinero también entra al rescate cuando hay dinero. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora, la sabiduría excede a la ciencia y al dinero. ¿Por qué excede? Porque le da vida a quienes, a sus poseedores. En otras palabras, aquel que posee sabiduría sabe administrar bien lo que es la ciencia y sabe también administrar bien lo que es el dinero. Paz de Cristo, hermanos. Si estamos aquí, hermanos, eso está muy interesante, ¿verdad? Lo que dice aquí la palabra del Señor. O sea, nosotros necesitamos la sabiduría del Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios, para tener la habilidad de poder aplicar bien el conocimiento. Bendito el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que la ley, ¿verdad?, lo que es la palabra, ¿verdad?, gloria al Señor Jesucristo, la palabra tiene que ir con sabiduría. Bendito el nombre de nuestro Dios. El Señor nos ayude, ¿verdad? Sí, hermanos, porque realmente necesita uno mucha sabiduría, ¿verdad? Es como cuando le enseñan a uno un trabajo y usted está aprendiendo apenas el trabajo. Usted oye bonito, pues, cómo le explican esto y esto y esto y esto haz, pero a la hora de hacerlo es otro asunto. Y cuando nunca lo ha hecho, pues es algo que realmente no es fácil. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Entonces la sabiduría para eso nos sirve, para saber aplicarla, para saber aplicar el conocimiento. Alabamos al Señor Jesús. Leamos Proverbios capítulo 2, hermanos, gloria a Dios. Proverbios capítulo 2, gloria al Señor Jesús. Dice ahí la palabra del Señor. Dice el verso 7, dice, hablando de Dios, Él provee de sana sabiduría a quienes, a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí, hermanos?
Dice el verso 9: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuándo va a entender eso? El verso 10: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Cuándo es, hermanos, que entenderemos justicia, juicio y equidad y todo buen camino? Cuando la sabiduría, número 1, entre en nuestro corazón, y luego número 2, y la ciencia fuere grata a tu alma. El 11 dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte de que, hermanos, del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y que más dice, y torcidos sus caminos. Entonces la sabiduría, amén, cuando entra en nuestro corazón, ¿qué nos hace? Nos hace ser inteligentes, hermanos. Y eso hace que incluso, ¿verdad?, hasta entremos en una cuestión de ser discretos. En cuando vemos malas acciones, ¿verdad?, no nos involucramos en esas malas acciones. Paz de Cristo, hermanos. Y esa sabiduría de Dios, ¿verdad?, entrando al corazón, amén, es cuando comprende lo que es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando el conocimiento de Dios, la ciencia de Dios es grata al alma, ¿verdad? Cuando aquella persona recibe lo que es la palabra del Señor, bendito el nombre de nuestro Dios, ambas cosas, sabiduría y ciencia de Dios combinadas, hacen esto en aquella persona, hacen que aquella persona sea una persona inteligente, apartada completamente de lo malo. Cuando alguien viene y que yo sé esto y que yo hago esto y que yo, pues muchas palabras puede decir la gente, pero aquel que está firme en el Señor, amén, no se deja persuadir de aquel hombre que viene con otra enseñanza que no es conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Y esa sabiduría, ¿verdad?, y ese conocimiento es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús entra en el corazón de la persona, hermanos, qué bonito, gloria a Dios. El mismo Señor, ¿verdad?, con su Espíritu Santo nos va guiando por el camino de la verdad, ¿verdad? Cuando los jovencitos viene un muchacho con, ¿verdad?, con drogas, con vicios, usted sabe cómo se mueven esas cosas en las escuelas, amén. Entonces aquel muchacho, teniendo la sabiduría de Dios, no acepta esas cosas. Paz de Cristo. Aquí hay jovencitos, ¿verdad?, que están apenas pero ya están en la high school, gloria a Dios, y ahí está tremendo el asunto, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Y pues, hermanos, realmente en cuanto a la sabiduría y el conocimiento de Dios en sí, no hay edades, hermanos, amén. Todo aquel que se entrega al Señor Jesucristo, que le entrega su corazón al Señor, la sabiduría del Señor entra en su corazón y lo hace ser una persona entendida y prudente, amén. Santo es nuestro Dios, alabamos al Señor Jesucristo. Y es como se aparta, ¿verdad?, la persona del camino perverso y no se mezcla con la gente que anda haciendo maldades. Glorifique al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Vayamos a Éxodo, hermanos, cuando ahí el Señor le dice a Moisés, gloria al Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 31, gloria a Dios. Éxodo capítulo 31 dice del versículo 1, hermanos, en adelante. Le dice el Señor a Moisés: harás asimismo un altar, capítulo 31, está en el 30 yo.
Habló el Señor a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué, hermanos? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Para qué, hermanos? Verso 4: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto en él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y está hablando acerca del tabernáculo, de cómo tenía que ser el tabernáculo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aquí el Señor, ¿verdad?, llena a una persona de su espíritu. ¿Y qué sucede, hermanos? Lo llena de sabiduría, y lo llena de inteligencia, y lo llena de ciencia. Note usted, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y en toda arte. ¿Y para qué, hermanos? Para también inventar diseños. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Y luego escoge a otros que eran sabios de corazón, y él dice que les da sabiduría en el ánimo de ellos. Y esto es otro asunto, hermanos, ¿verdad?, muy importante, porque podemos tener ánimo para hacer muchas cosas, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Amén, hermanos. Y a eso se refiere. Había gente que era sabia de corazón y que tenía ánimo, pero no sabían cómo empezar. ¿Y qué hizo Dios? Los llenó de sabiduría en el ánimo de ellos, para que ellos supieran qué era lo que iban a hacer, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Necesitamos nosotros, ¿qué? La sabiduría, y necesitamos nosotros, ¿qué? El conocimiento o la ciencia de Dios. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros estemos realmente apartados de todo mal camino. ¿Y en dónde está la sabiduría y el conocimiento? Solamente está en el Señor Jesucristo. Solamente está en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos sometemos, ¿verdad?, dejamos el asunto yo creo, yo pienso, ¿verdad?, y nos sometemos al Señor. Amén. Nuestros pensamientos los sometemos a Cristo. Entonces el asunto en nuestra vida va a cambiar, va a ser diferente. El problema que tenemos muchos los seres humanos, es el ego. El no querer, ¿verdad?, someter nuestro ego al Señor Jesucristo. Cuando nosotros dejamos que la sabiduría, el conocimiento entre nuestros corazones, cuando dejamos que el Señor Jesús gobierne en nuestras vidas, entonces, hermanos, vamos a ser personas apartadas, y rápido, cuando algo no viene de parte de Dios, lo va a poder identificar y decir: esto no es de Dios. Acuérdense que el diablo también hace milagros, hermanos, y la Biblia dice que el mismo diablo se transfigura como ángel de luz. Para que todo, hermano, para que haya un eclipse, ¿verdad?, tiene que alinearse la luna con el sol en un punto perfecto, donde, ¿verdad?, se oscurezca la parte del planeta donde está sucediendo esa alineación de la luna con el sol. Bendito el nombre de nuestro Dios. En lo espiritual, ¿verdad?, lo espiritual tiene que alinearse con la palabra de Dios, para que aquello entonces creamos que es de parte de Dios. Porque si se mueve un ambiente espiritual
y no se alinea a la palabra del Señor, aquello no es de Dios. Ahora, ¿cómo sucede? ¿Cómo lo identificamos nosotros? Cuando la sabiduría y el conocimiento entra a nuestro corazón, cuando lo recibimos nosotros, amén. Entonces el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos da señales, Él nos da el entendimiento para decirnos aquello. Por eso es importante, hermanos, que nosotros realmente no accedamos a nada de las cosas que no son conforme a la voluntad del Señor. Por eso hay muchas cosas que realmente se mueven en las iglesias, precisamente porque se ha desenfocado bastante la gente de lo que es la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso es que yo creo, yo pienso y esto y lo otro y muchas cosas que realmente están fuera del contexto bíblico. Bendito el nombre de nuestro Dios. Regresemos a Colosenses, hermanos, gloria a Dios. Cuando una persona tiene a Cristo, realmente, amén. Claro, todo es un proceso, el Señor, ¿verdad? A medida la persona también se entrega al Señor, el Señor mismo le va dando conocimiento. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Regresemos a Colosenses capítulo 2, donde aquí dice el apóstol Pablo que en el Señor Jesucristo estamos nosotros completos. Leamos el versículo 8, hermanos, ahora. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas. ¿Cómo, hermanos? Según que las tradiciones de los hombres, conforme a ¿qué? A los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Quién tiene que mirar? Nosotros tenemos que mirar. Amén. Y la expresión mirar es que pon mucho cuidado, pon mucha atención, amén, con aquellos que vienen con una falsa doctrina. Amén, hermanos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué es lo que hace, hermanos, en la falsa doctrina, verdad? Las filosofías huecas y sutiles, como dice aquí, las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué es lo que hacen, hermanos? Todas estas cosas que vienen de los hombres apartan, amén, a las personas del verdadero camino. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Apartan a las personas del camino del Señor. Gloria a Dios. Amén. Y entonces hay realmente, hermanos, una infinidad de falsas doctrinas en el mundo que verdaderamente tiene uno que cuidar muchísimo de no ser contaminado de todas esas cosas. Gloria al Señor Jesucristo. Hay tanto falso profeta, hermanos, que está tremendo el asunto. Que Dios me dijo de que tú ibas a ser mi mujer. Y dice que tremendo. Y está tremendo el asunto, ¿verdad? Muchos falsos hermanos maestros, gente perversa que no tienen temor de la palabra del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y comúnmente este tipo de gente, hermanos, habla muy bonito. Hablan muy bonito, muy elocuentes para hablar y no, hasta parece que se van a deshacer en el púlpito. Bendito el nombre de nuestro Dios. Predicando, ¿verdad? Según la piedad, la palabra del Señor, pero realmente en su corazón no aman al Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos enseña? Es el Señor Jesús. La Biblia dice que el árbol por sus frutos es conocido. ¿Verdad, hermanos? Entonces, si es una persona que vive mal delante del Señor, amén, entonces que está haciendo cosas que no están bien delante del Señor, podrá ser una persona que ore por la gente y que la gente caiga al suelo. ¿Sí me explico, hermanos? Podrá ser una persona de que ponga las manos sobre los enfermos y haga muchas sanidades. Santo es nuestro Dios.
Pero si aquel árbol su fruto es malo, no está bien delante del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que trae mucha confusión a las personas. ¿Por qué? Porque miran que supuestamente es el gran poder de Dios que se está moviendo, cuando su vida es un completo desorden, la vida de esa persona. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? El árbol por sus frutos es conocido, gloria a Dios. El Señor Jesús también dijo que en aquel día muchos me dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos sanidades. ¿Y qué le dirá el Señor en aquel día? No os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Lo del Señor, hermanos, es algo tremendo. Dice aquí la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El verso 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el verso 10 dice: y vosotros estáis, ¿qué, hermanos? Estáis completos o cumplidos, dice la versión antigua. Gloria al Señor Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué estamos completos en Cristo nosotros, hermanos? Porque en Él, en Cristo, están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Repito, fuera de la doctrina de Cristo, todo es vano, hermanos. Son muchas palabras nomás, o palabras vanas realmente, que no sirven para nada en cuanto a las cosas del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. En cuanto a la salvación, aleluya, ¿verdad? Es tremendo todo lo que se ve en el mundo actualmente, ¿verdad? Donde se miran libros de hechicería, de brujería, de muchas cosas, de santería en las librerías, hermanos, se miran. Yo he visto muchas cosas en las librerías. Es más, de las religiones orientales, de la religión hindú, todas esas cosas están en muchas de las librerías locales. Y cuando se trata de la sana doctrina, a lo mejor encuentre un libro. Bendito el nombre de nuestro Dios. O depende, quizás en algunas comunidades donde son cristianas a lo mejor se encuentre más de un libro, ¿verdad? Pero en muchos encuentra todas esas falsas doctrinas. Santo es nuestro Dios. Y este país fue fundado, hermanos, amén, conforme a la palabra del Señor. Pero han pasado ya varias generaciones, amén, y ahora usted ve gente, ¿verdad?, que cree más bien en las religiones orientales que en la palabra del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Es algo bien tremendo todo esto, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos que seguir al Señor Jesucristo en lo que Él nos enseña en su palabra, lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Como cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, tuvo ese encuentro con Satanás, cuando Él le tentó a Satanás, el enemigo, ¿verdad? El Señor, que le dijo: escrito está. Gloria a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. El Señor lo que sacó fue la palabra, amén. Y así igual manera nosotros, hermanos, la palabra, lo que diga la palabra, lo que diga la Biblia. Que nos digan anticuados no le hace, pero está escrito, está escrito. Y lo que se escribió para enseñanza de nosotros. Y los hombres de Dios, hermanos, imagínense, muchos de ellos fueron, o la mayoría, fueron mártires que murieron por amor al Señor Jesucristo. Y el Señor los usó para escribir todo esto que está en este libro maravilloso llamado la Biblia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Para que usted y yo ahora saquemos, hermanos, fíjese, provecho, santo es nuestro Dios, de lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? En Cristo Jesús estamos completos, hermanos, ¿verdad? El capítulo 11 de Romanos, hermanos, vamos a ir leyendo rapidito, gloria a Dios. Vamos al capítulo 11, dice el verso 33 de Romanos hasta el versículo 36.
Dice la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh profundidad de las sabidurías, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Verdad que sí? Son profundos. La sabiduría de Dios es profunda, hermanos. Amén. El conocimiento de Dios es profundo. ¿Y sabe a quién Dios le da a conocer su sabiduría y su conocimiento? A aquellos que se entregan al Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora que vemos la vida, gracias al Señor, ¿verdad? Por su gracia y su misericordia, que vemos la vida en el Señor, o sea, lo vemos de otro ángulo. Amén, hermanos. Cuando miramos gente en la calle, cuando miramos personas, ¿verdad?, desordenadas, en una vida de vicio, de maldad, bendito el nombre de nuestro Dios. Antes, cuando no conocíamos al Señor, todo lo veíamos normal. Amén, hermanos. Todo lo veíamos normal, como que no pasaba nada. Pero cuando ya Cristo nos rescató por su grande amor y misericordia, entonces Él nos quitó ese velo, ¿verdad? Porque nos saca el Señor de la oscuridad y nos pone en luz. Ahora en el Señor, viéndolo ya de la perspectiva de Dios, entonces ahora podemos identificar todo aquello que wow, decimos nosotros, pero algunas de esas cosas nosotros las hacíamos. Amén, hermanos. Ahora en el Señor, ¿verdad? Ahora en el Señor podemos nosotros señalar todas esas cosas, identificar todo aquello que no está bien delante de la presencia del Señor, y que incluso esas cosas que hacen destruyen a la persona. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Amén, hermanos, alabamos al Señor Jesús. En el Señor, ¿verdad? Él es el que da la sabiduría, Él es el que da el conocimiento, hermanos. ¿Para qué? Para que aquel que se acerque al Señor empiece a ver la vida de una manera completamente diferente. Gloria al Señor Jesucristo. Alabamos su nombre, hermanos. Como dice en Corintios, en la primera carta, en el capítulo 2, dice ahí, hermanos, cosas que ojo no vio ni oído oyó, hermanos. Amén. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién, hermanos? Para los que le aman. El verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y Dios nos las, ¿qué dice? Dice, nos las reveló a nosotros. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu. Cuando tenemos la unción del Señor, hermanos, amén, el mismo Señor nos llena a nosotros de sabiduría. Y no importa realmente que tanto hayamos ido a la escuela nosotros secular, hermanos. Paz de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? El que no tenía ni siquiera nada de conocimiento en lo secular, ¿verdad? O ni mucho estudio, ni profesional, pero Dios lo redime, lo rescata, ¿verdad? Y lo pone en un lugar especial y lo dota de sabiduría, lo llena de conocimiento. Bendito el nombre de nuestro Dios.
Para aquel que en este mundo, ¿verdad?, se cree muy sabio, muy inteligente, aquel que no tuvo letra, pero que ya está en Cristo, que está lleno de sabiduría y de conocimiento para avergonzar a aquel que supuestamente tiene mucha sabiduría de este mundo. Por eso dice su palabra que lo necio del mundo, ¿verdad?, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Es precioso lo del Señor, hermanos, porque Él es el que realmente nos da a nosotros la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, amén, en esta vida. Cuando, hermanos, nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a los pies del Señor Jesucristo y le decimos: Señor, aquí está mi corazón, pues yo soy ignorante de muchas cosas, Señor, o yo soy muy falto, o yo soy muy torpe en esto, en aquello, pero el Señor es bueno. Paz de Cristo, hermanos, el Señor es bueno. Escucha la oración del Señor de aquel que se acerca con corazón sincero y lo dota de sabiduría, lo llena de conocimiento en lo espiritual primordialmente, hermanos, y también en las cosas seculares. Paz de Cristo, hermanos, ¿verdad? Porque a veces cuando nos atoramos en algún asunto del trabajo, yo en mi mente oro al Señor: Señor, le digo, ayúdame, Padre, porque aquí estoy atorado, no sé qué hacer. Y ya de repente el Señor me abre el entendimiento y me ayuda el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ¿verdad?, es importante que nosotros pongamos cuidado, hermanos, amén, de que, ¿verdad?, nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. El Señor es el que da la sabiduría, y esa sabiduría, como dice ahí en el capítulo 10, hermano, de la segunda carta a los Corintios, gloria a Dios. Ya vamos a terminar, hermanos, amén. Bendito el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios. Dice el capítulo 10, hermanos, el versículo 4, gloria a Dios. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice: derribando argumentos, amén, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las armas de nuestra milicia, amén, de nuestra guerra, no son carnales, sino que son, hermanos, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Y a lo que se refiere, hermanos, aquí la palabra del Señor es que, ¿verdad?, no es una cuestión humana. No se trata de filosofía humana, ni de ser, ¿verdad?, muy intelectual o muy inteligente, hablando humanamente, sino que el asunto es que las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino que son poderosas. ¿En quién? En Dios, porque Dios es el que da la sabiduría y la inteligencia. Amén, hermanos. Y aquí es un asunto, es una guerra, ¿verdad? No es una cuestión física, sino es una cuestión de filosofar, hermanos. Paz de Cristo. De mucha gente que viene con muchas cosas tremendas, amén. Hay de todo, hermano, en el mundo. Hay gente que incluso congrega hombres o mujeres que congregan a mucha gente solamente para darles capacitaciones. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y la gente recibe todas esas cuestiones de los hombres. Santo es nuestro Dios. Entonces, cuando viene un pensamiento, amén, una filosofía, una teoría, algo como la evolución, ¿verdad? El Señor reprenda al diablo. Entonces, aquel que tiene a Cristo Jesús tiene la sabiduría de Dios, tiene el conocimiento de Dios, y todo pensamiento torcido, repito, o filosofía o doctrina torcida que no sea conforme a la voluntad del Señor, ¿qué es lo que hace? La toma, amén, y la somete a los pies de Cristo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Hay poder en el Señor Jesucristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por
Por eso Pablo le dice a Timoteo, amén, hermanos, capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a aquellas fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Dice: así te encargo ahora. O sea, evitar que no prestar atención a fábulas, a genealogías interminables, o sea, filosofías, hermanos, ¿verdad? A teorías de los hombres, o tradiciones conforme a los rudimentos del mundo y no Cristo. O sea, no prestar nada, no ceder a nada. Bendito el nombre de nuestro Dios, por ningún momento. Santo es nuestro Dios, aleluya. Alabamos al Señor, hermanos. Y luego en la segunda carta le dice, hermanos, vamos a leer ahí para terminar. En la segunda carta le dice a Timoteo, gloria a Dios, el capítulo 2, bendito el nombre del Señor Jesús. Le dice el versículo 14, hermanos: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El 15 le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita, le dice, profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué, hermanos? Porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcome como cangrena, de los cuales son, ¿qué dice? Himeneo y Fileto. Aquí menciona dos personas que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan, ¿qué dice? La fe de algunos, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Evita, el verso 16, lo vuelvo a leer: mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducen más y más a la impiedad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Tenemos que evitar todo eso, hermanos. Amén. Usted sabe cómo se mueven muchas cosas, amén, en la tecnología. Tenemos que tener cuidado. Paz de Cristo, hermanos. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando dedicamos un tiempo a una falsa doctrina, a una falsa enseñanza, tenemos que tener cuidado. Bendito el nombre de nuestro Dios. No pierda su tiempo en esas cosas, hermanos. Amén. No perdamos el tiempo en esas cosas. Mejor aprovechemos ese tiempo para leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Para escuchar un sermón conforme a la palabra del Señor, o para escuchar alabanzas. Amén. Todo aquello que nos meta en sí en aprender más de nuestro Dios. Amén, hermanos. Ánimo. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.